¿Qué tal? Videotutorial número 15 del curso de creación de web dinámicas conforme a estándares con Dreamweaver CS3. En los anteriores videotutoriales hemos visto cómo construir un formulario y cómo validar las entradas en el lado del cliente con los widgets Spray de validación. En este capítulo llevaremos el proceso a su siguiente nivel, validando los datos en el lado del servidor con PHP. Si los datos están correctos, enviaremos los contenidos a través de un email y mostraremos un mensaje indicando que los datos han sido recibidos de modo correcto. Si hay algún tipo de problema con alguno de los datos para su validación en el servidor, volveremos de nuevo a mostrar el formulario con mensajes pidiéndole al usuario que corrija cualquier omisión o error que hubiera. Vemos aquí en este esquema este flujo de los eventos en el script que vamos a crear. Enviar un email desde un formulario online es justo el tipo de cosas que Dreamweaver debería automatizar en posteriores versiones, pero de momento no lo hace. Existen extensiones comerciales para usar con Dreamweaver que sí lo hacen, pero tampoco nos hacen falta. Y además esto nos va a servir para ver temas interesantes. Y es muy importante aprender cómo manejarnos con código, aunque sea con lo fundamental, e ir cogiendo algo de práctica experimentando con código PHP, que es esencial, por lo menos si no quieres verte limitado a realizar unas tareas muy concretas. En la parte final del curso trabajaremos con procesos complejos como los comportamientos del lado del servidor en Dreamweaver y trabajo con objetos, y esto va a exigir saber lo que estamos haciendo con el código dinámico. Aunque lo mismo que ocurre en el caso del diseño CSS y los paneles CSS que ya hemos visto, Dreamweaver nos facilita muchísimo el trabajo y acelera el tiempo necesario para llevarlo a cabo, pero Dreamweaver no realiza el trabajo por sí mismo. Dreamweaver nos provee con unos cimientos, con unos fundamentos muy sólidos, lo que nos hace que después nosotros tengamos que personalizar desde esos cimientos. No se trata simplemente de pulsar un botón. Este es un resumen de los temas que vamos a ver a lo largo de este bloque. En primer lugar, vamos a ver cómo reunir las entradas de los usuarios en el formulario y cómo enviarlas por email. Veremos también cómo usar la lógica condicional de PHP para comprobar las obligaciones de cada campo que las cumpla. Veremos cómo mostrar errores sin que se pierda lo que el usuario ha escrito en el formulario. Veremos cómo filtrar todo el material que pueda ser dañino, que pueda ser sospechoso para el funcionamiento del script. Veremos cómo evitar ataques de inyección a través de las cabeceras del mail y veremos cómo procesar los elementos del formulario de elección múltiple. Lo primero que podemos ver en este flujo de eventos del esquema de lo que va a ser nuestro script es que está controlado por una serie de declaraciones condicionales. El script PHP va a estar en la misma página que el formulario, así que lo primero que necesitamos es comprobar, saber si, por lo tanto, if en programación, en PHP, si el formulario ha sido enviado. Si el formulario ha sido enviado, entonces es cuando se lleva a cabo la validación. Si es así, el contenido del array post será chequeado y de nuevo con condicional if, si es correcto, ese chequeo da correcto, entonces se enviará un email y se mostrará una página informando al usuario de que ha sido enviado correctamente el formulario. Si no es así, por lo tanto, else, en ese caso tendremos un mensaje de error y se volverá a mostrar el formulario con lo que ya he escrito, pero con mensajes de error sobre lo que tiene que modificar.
En definitiva, por tanto, estamos ante un script donde se va a controlar su flujo, el funcionamiento, a través de declaraciones condicionales if-else. Como ya vimos de forma muy sucinta, muy por encima en los videotutoriales sobre la creación del formulario, los datos que el usuario escribe pueden ser recuperados, si recuerdas lo hacíamos para poder ver si realmente se estaba llevando a cabo bien o no la validación, si se enviaban los datos, y creamos este sencillo script, si recuerdas, en que mediante el condicional if comprobábamos si existía el array sPost, y si existía el array sPost hacíamos que se imprimiera en pantalla, simplemente era esto. Este array sPost que aquí vemos es uno de los llamados arrays superglobales de PHP. Se trata sin duda de una de las partes más importantes en el trabajo con PHP, así que vamos a pararnos un momento para entender cómo obtener información desde el servidor con el uso de los superglobales PHP. Estos arrays superglobales se trata de arrays asociativos, lo que se denomina en inglés built-in, que podríamos traducir por preconstruidos, integrados o internos. Es decir, que ya los incluye el propio PHP y que por tanto, sin necesidad de que nosotros hagamos nada, ya son poblados automáticamente con esa información incluida en el formulario, lo que los hace realmente muy útiles. La forma en la cual se escriben, su sintaxis en términos de programación, empieza siempre con un signo del dólar seguido por un subrayado. Lo vemos aquí en estos que son los arrays superglobales más importantes que utiliza PHP, como todos empiezan con dólar subrayado, como puedes ver. Aquí tenemos el array superglobal post, que contiene los valores enviados a través del método post. Get, con los valores enviados a través del método get o a través de un string de consulta URL. Server, que contiene información almacenada por el servidor web, como puede ser el nombre del archivo, la ruta, el nombre del servidor, del host, etc. Session, que almacena información que queremos preservar de modo que esté disponible en otras páginas. El tema de las sesiones es un tema clave para trabajar con todos los sitios dinámicos, así que lo veremos en detalle a lo largo del curso. Y por último, por ejemplo, files, que contiene detalles sobre los archivos subidos al servidor. Debemos, por tanto, tener claro que estos arrays superglobales los crea automáticamente el propio PHP. Si recuerdas, lo volveremos a ver muchas veces, cuando creamos un formulario tenemos que incluir un método. Allí indicaremos, por ejemplo, post, método post o método get. Pues en el momento en el que ese formulario sea enviado, PHP automáticamente creará el array global post o el array global get o los otros tipos de arrays globales. A partir de ahí tenemos que entender cómo funciona, pero sabiendo, por tanto, que lo crea, se trata de arrays superglobales built-in, preconstruidos. ¿Cómo hace ese trabajo PHP? Pues lo que hace es derivar automáticamente de los nombres que aparezcan en los elementos de formulario. Recuerda que tenemos que darle a cada uno un name, que en el caso de Dreamweaver hace igual al ID, pues es lo que PHP va a tomar para darle un nombre a cada uno de los elementos de ese array global. Veámoslo en un ejemplo concreto. Supongamos que tenemos un campo de entrada de texto, como el que aquí vemos, llamado dirección. Aquí esta es la etiqueta, pero recuerda que también tiene un name. En este caso sería dirección en minúsculas y sin la tilde, desde luego. Pues PHP automáticamente crea un elemento de array llamado, aquí lo vemos, post, y entre corchetes dirección.
Y esto lo hace en el momento en el que el formulario es enviado aquí por el método POST. Si fuera por el método GET, aquí en lugar de POST pondría GET. Como vemos en el formulario, el usuario ha escrito caracteres dentro del campo de texto. Pues también PHP de modo automático lo que hace en ese caso es convertir lo que el usuario ha escrito en el valor que le asigna a el array. En resumen, PHP crea un array superglobal POST o GET según el método que se indique en el formulario, con el nombre que tenga ese elemento de formulario y con el valor que haya escrito el usuario en ese campo en concreto. A partir de aquí, ese valor vamos a poder mostrarlo en pantalla, insertarlo en una base de datos, enviarlo por email o hacer todo aquello que PHP nos permite hacer. Lo veremos ahora cuando empecemos a trabajar con el script, pero es importante recordar que estas variables PostDirection o getDirection no existen hasta que el formulario haya sido enviado. Por eso, antes de usar las variables post o get dentro del script, tenemos que comprobar que existan. Ya veremos cómo lo hacemos, bien usando la función iset o bien utilizando un condicional, una declaración condicional, como decíamos al principio, en la que primero haya que preguntar si POST en este caso existe, entonces que lleve a cabo las otras funciones. Puede que si hayas trabajado con anteriores versiones de PHP estés acostumbrado a ver que PHP automáticamente crea variables con el mismo nombre que los campos de formulario. En este caso sería una variable dirección. Esto se basa en una característica llamada register globals, que aunque sigue de momento existiendo, se desaconseja totalmente su utilización, ya que es una puerta de entrada para todo tipo de ataques dañinos. Además, register globals va a desactivarse ya en la versión de PHP 6 y ya muchos servidores en la actualidad lo tienen desactivado, así que no debe utilizarse. Puede que también hayas visto el uso de otra superglobal PHP que es requests, como ves escrito, pero es mucho menos segura que las que hemos dicho, así que siempre utiliza POST para los datos enviados a través del método POST y GET para el método GET, o cuando los valores son pasados a través de un string de consulta al final de la dirección URL. No olvides que PHP es case sensitive, que diferencia entre mayúsculas y minúsculas. Todos los nombres de los arrays superglobales tienen siempre que estar escritos en mayúsculas, como vemos aquí. Si escribimos tanto de este modo como de este o cualquier otra variante, estaría incorrecto. Tiene que estar tanto post como get todo en mayúsculas. Como veremos cuando empecemos a escribir código en Dreamweaver, nos hace bastante más sencillo escribir los nombres, por ejemplo, de las superglobales. Tan pronto como escribamos el signo del dólar y el subrayado que va después, inmediatamente nos va a mostrar una lista con todos los nombres de los arrays superglobales que podemos añadir. Y en caso de ser alguno de los arrays superglobales que tiene elementos predefinidos, también aparecerá un segundo menú con esos elementos predefinidos. Lo veremos cuando empezamos a escribir código. Otro de los apartados claves del script será el envío de un email utilizando PHP. Y para llevarlo a cabo utilizaremos la función mail, que toma 5 argumentos, lo vemos aquí, tal como nos lo va a presentar Dreamweaver. 5 argumentos que son todos ellos strings. Como ya seguro que sabes, cuando hablamos de strings nos referimos a líneas de texto. En el primero de los strings indicaremos la dirección o las direcciones de los destinatarios. En el segundo de los strings, el asunto del email. El tercero será el cuerpo del mensaje. Y el cuarto y quinto serán posibles cabeceras adicionales y posibles parámetros adicionales.
Los tres primeros argumentos, los destinatarios, el asunto y el mensaje, son obligatorios, mientras que los otros dos, las cabeceras opcionales y los parámetros adicionales, son opcionales los dos. El primero de los argumentos, la dirección o las direcciones a las que queremos enviar el email, puede aparecer en cualquiera de estos formatos, siempre entre comillas, ya que estamos hablando de strings, igual que los otros argumentos. Puede aparecer entre strings la dirección email, puede aparecer entre strings primero el nombre al que vamos a enviar el email y posteriormente entre corchetes angulares la dirección email, como aquí vemos. Y por último, este tercer formato, si queremos enviar más de una dirección email, también entre comillas, observa que no es en cada email sino para todos, porque es un único string, las distintas direcciones separadas por comas. Y desde luego dentro de ellas podemos utilizar cualquiera de los otros dos formatos, como vemos aquí. El segundo argumento es otro string que contiene la línea del asunto del email, y el tercer argumento es el cuerpo del mensaje, que tiene que ser también un string único, independientemente de lo largo que sea. Como vimos antes, hay otros dos argumentos opcionales de los que hablaremos más adelante. Para empezar, es importante entender que la función mail no es un programa de email. Lo que hace es pasar los datos del email a el que se denomina el MTA, el Mail Transport Agent, que es el que se va a encargar de enviar el mail. En resumen, para que esto funcione, si estás utilizando un servidor web en tu propio ordenador, tienes que tener instalado también un servidor SMTP. Si no es así, tendrás que subir los scripts que vayamos creando a un servidor remoto para que funcione. En el sitio de videotutoriales tienes varios en los que se explica cómo instalar un servidor SMTP. Aunque en la actualidad, con la cantidad imprescindible, muy necesaria, de filtros spam que utilizan todos los servidores, muy probablemente, si no lo configuras más en profundidad, la mayoría de los mails que envíes van a ir parar al spam, al sitio donde guarde el spam tu programa cliente de emails. Por lo tanto, en este caso puede ser incluso más aconsejable que lo utilices desde un servidor remoto, donde probablemente con el host que tengas contratado, pues sí que ya tenga un sistema de envío de emails mejor configurado. Recuerdo que solía ser una de las dudas más recurrentes ya hace un tiempo, cuando empezamos con la instalación de un sistema dinámico como PHP Nuke, la pregunta diciendo que no le llegaban los emails, que enviaba emails desde el CMS y que no llegaban. Tenía que instalar un servidor SMTP para que le funcionara, claro. Así que, por tanto, para poder enviar email, bien instala un servidor SMTP o bien utilízalo desde cualquier servidor remoto que ya lo tiene configurado. Vamos entonces a empezar con la creación del script para el formulario, y para simplificarlo vamos a dividirlo en varias secciones. Para empezar, vamos a concentrarnos en los campos de entrada de texto que tiene el formulario y cómo enviar el contenido de esos campos de texto por email. A continuación nos moveremos para incluir en el script los modos para poder validar el contenido y mostrar mensajes de error en caso de que algo no esté correcto. Y por último veremos cómo validar y también cómo mostrar mensajes de error para los otros elementos del formulario, como los radiobotones, los checkbox o los menús y las listas de elección múltiple. Con la primera de las versiones ya podremos enviar
el contenido de los campos de entrada de texto a través de un email. Pero aunque esto funcione, tenemos que implementar posteriormente la validación del lado del servidor, ya que si no tomamos esas medidas de precaución, corremos el riesgo de que nuestro formulario online se convierta en un emisor de spam. Recuerdo también alguna vez que se ha producido algo parecido con los sistemas automatizados que utilizan la gente que se dedica a enviar spams. Uno de los sistemas es utilizar los formularios que no sean seguros en cualquier servidor, y están utilizando tu servidor para enviar spam, lo cual te puede provocar problemas. Por tanto, es necesario asegurarnos que tengamos un formulario seguro y que no pueda ser utilizado para enviar spam. Con la red que nos ofrece a todos muchísimas posibilidades, también para todos aumentan los riesgos. Ya no está uno muy seguro. Es magnífico poder tener unos foros, pero de pronto te enteras que a lo mejor resulta que eres tú responsable de lo que cualquiera escriba en esos foros, o el mismo este sistema de spam, que al final seas tú responsable de alguien que esté enviando spam a través de un formulario. Así que los temas de seguridad son imprescindibles y hay que dedicarles tiempo, sin duda. De hecho, muchas compañías de hosting ya implementan medidas de seguridad que evitan que se pueda enviar este tipo de scripts. Vamos a elaborar un formulario, de todos modos, que cuando lo tengamos completo, ya digo, no en la primera versión, pero cuando lo tengamos completo, llevará a cabo validaciones de seguridad que nos garanticen que se va a utilizar de forma correcta. Esto va a exigirnos el manejo de bastante código, de mucho código, desde luego mucho más de lo que hemos hecho hasta ahora en el curso. Incluso aunque no quieras ser un experto programador en PHP, es muy importante que entiendas el flujo de los scripts, que sepas moverte por ellos, leerlos, entenderlos, modificarlos. Esto va a ser de gran ayuda para poder personalizar el código que Dreamweaver nos va a ayudar mucho a crear. Sobre todo posteriormente, cuando empecemos a trabajar con bases de datos, se hace imprescindible. El script que vamos a crear utiliza muchas funciones built-in, esas funciones integradas, internas, preconstruidas en PHP. Veremos lo más importante, pero no vamos a convertir esto en un curso de PHP, por tanto no siempre vamos a analizar todo en profundidad. La idea va a ser dar soluciones funcionales, ver cómo crearlas desde Dreamweaver y, en su caso, explicar aquello que consideremos más importante. Para profundizar en todo lo que tenga que ver con el código, te remito al curso de PHP MySQL que ya hemos creado. En posteriores videotutoriales veremos cómo poner la parte principal del script, que de momento irá en el propio archivo, cómo poner un archivo externo, igual que hicimos con los estilos CSS, de modo que podamos reutilizarlo. En estos temas de código la reutilización es clave y es la base para trabajos rápidos y bien hechos. Estar empezando cada trabajo desde cero es una auténtica barbaridad que solo se le ocurre a los que no entienden de estas cosas. Así que vamos allá, vamos a empezar a elaborar el script. Hay que tomárselo con calma, ir absorbiendo todo lo fundamental y vete elaborando por tu cuenta el script y en cada momento puedes compararlo con los distintos archivos de ejemplo que harán junto con el videotutorial, como siempre. Vamos a tomar como punto de partida el archivo con el formulario completo, pero sin ninguno de los widgets spray de validación que hemos ido incluyendo. También eliminamos el pequeño trozo de código PHP que utilizamos en los anteriores videotutoriales. Es mejor quitar todos los widgets para trabajar ahora, lo que nos va a permitir tener un código más claro y también poder comprobar la validación del lado del servidor con PHP de modo más sencillo. En alguno de los videotutoriales anteriores tienes que tener un archivo similar a este, o si no, simplemente con los que has ido trabajando tú. Vamos a empezar por guardarlo con un nuevo nombre. Vamos a llamarle, por ejemplo, for servidor 1. Y tiene en el mismo directorio, desde luego, el archivo CSS que estamos utilizando y es el que le da el diseño.
Para empezar vamos justo a abrir ese archivo CSS y añadirle, aquí ya lo tengo, añadirle al final esta sencilla regla, a la que vamos a llamar advertencia, y que como vemos simplemente le da al texto un color rojo y en negrita para las advertencias que vamos a incluir. Así que aquí tienes esta sencilla regla, que irá también desde luego con el archivo. Lo podemos ya cerrar. Y ahora, para empezar a trabajar, vamos a ponerlo en vista split para empezar. Y vamos a seleccionar todo el formulario. Para ello, situado dentro del formulario, y pulsa en el tag, en el selector de tags, en el del formulario este que aquí vemos. Ya tenemos seleccionado el formulario completo. Y en la primera línea, dentro de los atributos del formulario, aquí lo vemos, tenemos el atributo action, que tiene las comillas vacías porque no le habíamos incluido ninguna acción. Es aquí ahora donde vamos a tener que empezar a incluir código. Esto lo podemos hacer también desde el inspector de propiedades, pero para estar seguros de que no tengamos ningún error, mejor hacerlo en vista código. Además, a partir de ahora seguiremos viendo toda la potencialidad de Dreamweaver, pero tendremos que trabajar mucho más en código. Dreamweaver nos facilita también mucho la escritura en PHP, como vamos a ir viendo. Para empezar, pulsamos aquí en la pestaña PHP, dentro de la barra de inserción, aunque también podríamos hacerlo desde Insert, PHP Objects, y aquí tenemos los distintos objetos que podemos insertar. Para empezar, aquí lo que vamos a crear es un mensaje para que aparezca en pantalla, y lo hacemos mediante el uso de echo. Observa aquí, donde tenemos la posibilidad de incluir una serie de objetos PHP, y ya al incluirlo ya nos va a abrir las etiquetas PHP, tanto la etiqueta de apertura como la de cierre, además en este caso de echo observa, como al pulsar ya tenemos aquí escrito el código, la etiqueta de apertura, el tag de apertura PHP, el tag de cierre, echo, y ahora ya tenemos el cursor justo en el sitio donde tenemos que escribir. Lo que queremos incluir en este script es que el formulario que aquí tenemos se auto-ejecute. Ya dijimos también cuando estábamos trabajando en la creación del formulario que aunque no indicáramos nada por defecto, cuando pulsamos sobre el botón, si no hay nada en acción, lo que va a intentar el formulario es auto-ejecutarse. Pero de todos modos vamos a ver cómo escribir el código. Es una norma de buena escritura de código indicarlo también aquí. Para que este formulario se autoprocese tenemos que usar uno de esos arrays superglobales de los que hemos estado hablando. Se trata del array server. Recuerda que siempre estos arrays superglobales tienen que llevar delante el signo del dólar y el subrayado. Y recuerda también, de nuevo, la ayuda de Dreamweaver, que según escribimos el signo del dólar y el subrayado, inmediatamente tenemos aquí la ayuda, los hints, para poder elegir. En este caso, como decía, vamos a tener que utilizar server, que a su vez después tiene otras definiciones. Por lo tanto, cuando pulsamos server, observa cómo inmediatamente nos aparecen aquí las distintas opciones que le podemos aplicar. Tenemos que buscar PHP self, que también es bastante explicativa, que es justo lo que queremos que haga. Pulsamos y como vemos ya lo tenemos escrito como string, ya completo. De qué modo tan sencillo nos facilita la escritura de código Dreamweaver. Este script está formado por un único comando, con lo cual no sería estrictamente necesario, pero de nuevo es una buena regla de escritura de código acabar siempre todos los comandos con un punto y coma. Si son más de uno es obligatorio, en este caso es uno solo, no sería necesario, pero de todas maneras acostúmbrate a poner el punto y coma después de cada comando siempre. Vamos a pasar directamente ya a modo código, que es donde queremos trabajar, y está más claro. Esta variable server PHP self siempre contiene el nombre de la página actual en la que se encuentra, así que usando echo, como estamos haciendo, entre las comillas de acción, lo que con esto le indicamos es que automáticamente la página actual va a procesar los formularios que contenga.
Por tanto, se autoprocesa el formulario. Como ya comentamos, aunque dejáramos este valor de action vacío, lo que haría también por defecto PHP es intentar procesar ese formulario, es lo que hace por defecto. Así que técnicamente hablando, esto que estamos escribiendo aquí no sería estrictamente necesario, pero como decía, es una regla de buena escritura de código y desde luego es muy útil saber para qué utilizar el server PHP Self. Si recuerdas, en esta anterior versión que utilizamos, este script, en los anteriores formularios, ya utilizábamos aquí el super array global sPost y ya decíamos de aquella que cuando lo utilizamos, este array que se crea, que crea automáticamente PHP, no solo contiene los datos escritos en el formulario, sino también el nombre y el valor del botón enviar. Si recuerdas, aparecían también en el texto escrito los datos del botón enviar. Por tanto, podemos usar esa información para determinar si el botón enviar ha sido pulsado o no. Volvemos a nuestro archivo y vamos a incluir el script PHP en la parte superior del archivo antes del doctype. Aquí vamos a incluirlo. Va a funcionar en esta primera versión sencilla como un condicional. Por lo tanto, vamos a la pestaña PHP y pulsamos sobre if, con lo cual ya nos crea la estructura con los tags de apertura y cierre, como aquí vemos. Y para empezar vamos a utilizar una de esas funciones built-in preconstruidas de PHP, que se llama ArrayKeyExits. Se trata de una función que lo que hace es comprobar si post contiene una clave en concreto. En este caso lo que queremos, como decía antes, es comprobar si contiene una clave llamada enviar, que recuerda que es el nombre que le dimos nosotros al botón. Por lo tanto, de ese modo sabremos si se ha pulsado sobre el botón del formulario o no. Aunque a lo largo del curso no siempre vamos a escribir el código, se hace demasiado tedioso un vídeo tutorial, pero desde luego ahora, para ir viendo cómo se trabaja desde Dreamweaver, vamos a empezar a hacerlo. Tenemos un condicional, por lo tanto abrimos unos paréntesis. Si ahora no quieres escribir la función, podemos pulsar sobre control espacio y vemos como aquí nos aparece una lista con todas las funciones PHP que podemos aplicar. Y a medida que vayamos escribiendo también va moviéndose ArrayKey hasta que vemos la que queremos, en este caso ya está aquí, ArrayKeyExists. Y ahora, si quieres seleccionarla, pulsa el tabulador. Pulsando el tabulador vemos cómo se va a abrir, nos va a copiar el nombre de la función completa y abre los paréntesis. Aquí lo vemos. Y ahora en esta versión última de Camtasia, afortunadamente ya se ven también estos tips, debieron de oírnos, y aquí ahora nos indica qué es lo que tenemos que poner, que como vemos habla de MisekKey y ArraySearch. Esta primera de los argumentos, MisekKey, aparece así porque esta clave array puede ser tanto un número como un string. En este caso se trata de un string que va a ser la palabra enviar, que es el nombre que le dimos a nuestro botón. Así que tendremos que poner en primer lugar enviar como string y posteriormente el array de búsqueda, que es ese post, el dólar subrayado post. En caso de dudas, recuerda, puedes buscar donde se encuentra el botón y el nombre que le damos, enviar, es el que tenemos que utilizar aquí ahora. Así que como string, por lo tanto siempre entre comillas, vamos a poner enviar para empezar. Y ahora coma y separado por coma el array de búsqueda, que en este caso es el array superglobal post. Escribimos dólar subrayado y ya nos pone aquí. Lo que pasa es que ahora observa, nosotros aquí tal como lo hace indica para que le pongamos una clave para uno de los elementos que formen el array. En este caso queremos que sea el array completo, por lo tanto borramos este corchete
Y ahora, siempre con estas cosas de escritura de código, ten cuidado. Ahora tenemos que cerrar dos paréntesis, uno de ellos para la función array key exist, cerramos por tanto, y otro para el if que estamos aquí utilizando. Por tanto, de este modo, ahora abrimos las llaves y vamos a poder poner el código que será en su momento con el que enviemos el email. Pero de momento vamos para comprobación. Así que empezamos poniendo un comentario. Recuerda la importancia del uso de comentarios. Script para procesar mail. Pero de momento vamos a incluir simplemente un eco para que se muestre en pantalla un mensaje y sepamos que está funcionando. Eco, y ahora como string, pues por ejemplo ponemos: has pulsado el botón enviar. Cerramos las llaves y tenemos esta primera estructura del script ya creada. Aquí por tanto lo que tenemos es un script, un condicional, en el que mediante el uso de la función array key exist se comprueba si en el array post, que recuerda que crea automáticamente, como ya dijimos, PHP, existe una clave de nombre enviar. Si existe esa clave de nombre enviar, entonces tiene que mostrar este texto en pantalla. Y esta clave enviar existe si se ha pulsado el botón del formulario. Creo que debe estar claro. Este eco que usamos aquí simplemente es ahora para comprobación. Posteriormente lo haremos de otro modo y eliminaremos este eco que ya no vamos a necesitar. Observa también como la declaración if, como aquí la vemos, no siempre tiene que ir seguida de un else o de un else if. Cuando hay una única declaración if, como es aquí, lo que hace PHP es comprobarla, y si no se cumple salta al siguiente bloque de código. Aquí simplemente no lo ejecutaría, pasaría al final. Pues con la acción que hemos incluido aquí con el PHP self y con el script con un condicional y un eco en la parte superior, tenemos esta primera versión del script que vamos a guardar y vamos a probar en el navegador. Aquí tenemos en pantalla esta primera versión del formulario con nuestro script. De entrada, como vemos, no aparece ninguna diferencia. Pero observa lo que ocurre ahora cuando pulsamos sobre el botón enviar comentario, cómo aparece el mensaje en la parte superior, lo que nos indica que el botón ha sido pulsado. Como decíamos, aquí podemos ver ese mensaje. Vamos ahora que tenemos esta estructura creada, guardar con otro nombre y seguir ampliando nuestro script. Vamos ahora a modificar este código para que nos sirva para el envío del email. Así que borramos, como decíamos, el eco que habíamos puesto antes, que simplemente era para ver que funcionaba. Dejamos la cabecera tal como está, con el condicional y con la función array key exist, y vamos a empezar la elaboración del script. En las dos primeras líneas del código vamos a crear una variable a la que llamaremos para, y a la que le vamos a asignar la dirección email a la que queremos que se envíe el formulario. Aquí pongo esta dirección, podríamos poner cualquier otra. Y vamos a crear una segunda variable a la que vamos a llamar asunto y a la que le asignaremos el asunto del email, que por ejemplo podemos poner, y serán todos igual, cuestionario enviado por usuario. A continuación vamos a recuperar la información de las claves del array superglobal
POS. Recuerda que el método de nuestro formulario es el método POS y por tanto es el que tenemos que usar, y que PHP automáticamente crea este array superglobal que contiene como clave los nombres de los campos del formulario y como valor lo que el usuario escriba en cada uno de esos campos. Así que, como vemos, lo guardamos en una variable normal para que sea más fácil de utilizar después y utilizamos el array superglobal POS para ir recuperando cada una de las claves que contenga, que recuerda que tienen que coincidir con el nombre que tenga el campo en concreto. De este modo lo que nos devuelve es el valor que tiene ese campo que ahora tenemos guardada en esta variable. Lo hacemos para los 3 campos de texto que tenemos en nuestro formulario: nombre, email y comentario. Y ahora estas 3 variables más cortas, que es la información que recuperamos de el formulario, queremos que se nos sea enviada por email. Y recuerda que dijimos que el cuerpo del email tiene que ser un único string. Por lo tanto, toda esta información tenemos que incluirla dentro de un único string. Sin embargo, queremos que ese string contenga tanto el nombre como el email y el comentario y que aparezca bien formateado. Para ello vamos a usar un operador que se llama el operador de concatenación, que es un punto igual que nos permite unir los distintos mensajes. Y vamos a usar también con la secuencia de escape n para crear saltos de línea entre cada una de las secciones. Así que en primer lugar hacemos mensaje igual a, y ponemos aquí como string nombre 2 puntos, y ahora el valor que tengamos en la variable nombre, como vemos aquí, y los saltos de línea para separarlo. Ahora en el siguiente volvemos a usar mensaje con el operador de concatenación, con lo cual mantendrá lo que aquí tenemos más lo que le añadimos, que es lo que vemos aquí ahora, mensaje y el operador que decía, punto igual, y ahora lo mismo para email, 2 puntos y el valor que tengamos en email y de nuevo 2 saltos de línea. Y hacemos lo mismo para concatenar la tercera de las variables. Aquí lo vemos de nuevo con el operador de concatenación, comentario, 2 puntos y el valor que tenga dentro del formulario que tenemos guardado en la variable, como ya sabemos. Con esto ya tenemos el mensaje construido. Ahora vamos a utilizar una función que se denomina wordGroup, que lo que va a permitirnos es determinar el tamaño máximo de la línea, hacer que sea de 70 caracteres, para que aparezca con cierto formateo. Esta función toma siempre 2 argumentos. Uno, como vemos aquí, que es un string, que le pasamos exactamente la variable mensaje, por lo tanto el contenido que tenga mensaje. Y otro que es un valor entero, que indica el número máximo de caracteres por línea, que en este caso, como decíamos, van a ser 70. Pues ahora, con esto, lo único que nos queda es enviar el email. Para ello vamos a usar la función mail, que como decíamos en este vídeo tutorial, tenemos que pasarle siempre la dirección email a la que queremos enviar, que aquí está en la variable para, el asunto que tenemos en la variable asunto y el mensaje que tenemos en la variable mensaje, que a su vez contiene la información recuperada del formulario en estas otras 3 variables. Construimos la función mail, como decíamos, pasándole esos 3 argumentos. Los nombres de las variables siempre hay que intentar que sean lo más autodefinitorios posible.
además de enviar el email, esta función mail nos devuelve un valor booleano, que puede ser por tanto verdadero o falso, y es en el que nos indica si el envío ha sido correcto o no. Así que vamos a guardar ese resultado que nos devuelve mail en una variable enviar mail, que vamos a poder usar posteriormente para redireccionar al usuario a otra página, para cambiar el contenido de la página que tengamos ahora, por tanto para poder tener distintas respuestas según el envío del email haya sido correcto o no. Aquí tenemos el script dentro de nuestra página. Recuerda las ayudas que podemos tener en el propio Dreamweaver y también aquí en resultados cómo podemos acceder a la referencia de PHP. Hay de distintos lenguajes de programación. Y aquí como por ejemplo Power Graph, la que estamos utilizando, una función string, tenemos aquí tanto la sintaxis como una pequeña descripción para todas las funciones. Aquí por tipos, funciones URL, variables, esta por ejemplo es una función string, podemos ver las funciones mail o de todo tipo y posteriormente aquí acceder a todas ellas con una información, como vemos tanto la sintaxis como una información sintetizada sobre para qué se usa. Desde luego mucho más completo lo tienes en la página oficial de php.net, pero también saber que desde aquí podemos hacerlo es muchas veces muy rápido para acceder a esta información. De momento estamos manteniendo todo el código dentro de la misma página, como puedes ver. Posteriormente seguiremos refinando el código y más adelante veremos también cómo pasar el código a otras páginas. Pero de momento vamos a hacer que los mensajes tras el envío del email aparezcan entre la cabecera del formulario y el mensaje. Así que en modo código nos situamos dentro del formulario. Aquí es donde tenemos la cabecera, envía un comentario. Y debajo está el mensaje que aparece indicando de agradecer los comentarios y demás. Pues aquí entre los dos es donde vamos a escribir el código para que aparezca el mensaje de error o el mensaje de envío correcto cuando enviamos el email. Vamos a organizar este código en torno a dos condicionales. Uno para el mensaje en caso de error y otro para el mensaje en caso de que sea correcto el envío del email. Y a su vez cada uno de estos dos condicionales va a comprobar dos condiciones. Vemos escrito el primero de ellos y aquí observa cómo mediante el uso del operador AND le indicamos que tiene que llevar a cabo dos comprobaciones. Es un condicional en el que se tienen que cumplir estos dos al utilizar AND. Lo primero que va a comprobar, si recuerdas ya hacíamos referencia a que tanto el array global post como enviar mail, que es donde guardamos lo que nos devuelve el uso de la función mail, los dos devuelven un valor booleano que puede ser verdadero o falso. Entonces aquí lo que vamos a comprobar en primer lugar es si ese post nos ha devuelto, ese me refiero a $post, el array global, ha devuelto verdadero. Eso significa si este array tiene valores, por lo tanto devuelve verdadero, que el formulario se ha enviado, porque si no se enviara el formulario el array estaría vacío y devolvería falso. Por lo tanto, en caso de que el array no se haya enviado, todo este código que vamos a escribir será falso y no se ejecutará. Que es justo lo que va a pasar la primera vez que carguemos la página. Este código, recuerda que va dentro de una única página todo. Pero cuando se cargue por primera vez, post va a dar falso, ya que de momento el formulario no ha sido enviado y por lo tanto todo este código no se va a ejecutar. Pero después de comprobar que el formulario sí ha sido enviado, tiene que llevar a cabo otra comprobación, que es si se ha enviado el mail de modo correcto o no. En este caso, en esta primera parte del condicional, es en caso de que el envío del email haya fallado. Y lo sabemos porque utilizamos aquí el operador no negativo, con lo que quiere decir si el array post es verdadero, por lo tanto tiene unos valores y por lo tanto el formulario se envió, y el envío de email da falso,
Entonces en ese caso es cuando tiene que dar un mensaje de advertencia de ha habido un error en el envío. Aquí, por tanto, lo que hacemos es aprovecharnos de esos dos valores booleanos que nos devuelven para saber en cada momento la situación en la que se encuentra. Si esta primera condición se cumple, este primer condicional, con estas dos condiciones se cumple, entonces pondremos un mensaje de error. Muchas veces se cree que para utilizar XHTML, HTML dentro de un bloque PHP, siempre hay que usar bien echo o bien print. Eso no es así, incluso solo es mejor usar echo print cuando se trata de trozos de código cortos. Si son más largos es mucho más eficiente salir de PHP, escribir código XHTML y volver de nuevo a PHP. De entrada, la primera vez que se hace puede parecer un poco lío, pero es muchísimo más práctico y es siempre llevar a cabo el mismo proceso, que una vez hecho unas cuantas veces es muy sencillo. Hacerlo de este modo nos provee de dos ventajas importantes. La primera, la más importante, que nos libramos de tener que estar escribiendo las barras inclinadas para llevar a cabo los escapes, lo que se denomina escapes, para que pueda el código XHTML ser utilizado dentro de PHP. Cuando son códigos muy largos, realmente es una lata. Es cierto que hay programas que lo automatizan, pero de todos modos suele ser bastante lío, incluso después, para entenderlo. Con este sistema salimos de PHP, escribimos XHTML con el código XHTML y volvemos a PHP. La segunda ventaja es que si estamos trabajando con Dreamweaver, si hacemos esto dentro de PHP no vamos a tener todas las ayudas que nos da Dreamweaver para acabar de escribir una determinada función, un comando, cosa que sí se hace ahora de este modo, ya que vamos a estar escribiendo en XHTML y tenemos todas las ayudas que tendremos cuando estamos escribiendo ese tipo de código. ¿Cómo tenemos que hacer entonces? Pues simplemente cuando vayamos a escribir código XHTML salimos de PHP. Escribimos, por tanto, el símbolo de fin de PHP y a continuación escribimos el código XHTML que queramos usar. En este caso abrimos un párrafo, por ejemplo, y le vamos a aplicar la clase que creamos hace un rato, advertencia, para que aparezca en color rojo. Esto si lo estamos escribiendo en Dreamweaver, recuerda que ya inmediatamente al estar en XHTML ponemos la P espacio y ya nos aparece para que elijamos class y puesto class ya nos muestra para elegir todas las clases que haya, en este caso advertencia. Así que de este modo, aunque estemos en PHP, en este momento ya no estamos y nos permite toda esa ayuda seguir usándola, lo cual sin duda es también una ventaja. Y una vez escrito el código XHTML, volvemos a entrar en PHP. Recuerda que aquí tenemos un condicional abierto que no hemos cerrado, las llaves están sin cerrar. Así que ahora volvemos a entrar en PHP y empezamos por cerrar las llaves, con lo cual tendremos este primer condicional completo. Así que esto que ya digo que de entrada puede parecer un lío, es bastante más sencillo una vez que se ha hecho. De este modo ahora volvemos a estar en PHP y ya tenemos cerrada la llave del condicional y tenemos el primer condicional creado. Ahora seguimos y repetimos el proceso para el otro condicional. Vamos a usar un else if en el cual vamos a indicar también que compruebe que post devuelve verdadero, pero también en este caso enviar mail también devuelve verdadero, que es lo que hacemos en esta línea. Y ahora volvemos a realizar el mismo proceso de antes. Salimos de PHP, escribimos el nuevo mensaje que queremos que se muestre cuando sea correcto, volvemos a entrar en PHP y cerramos. Así que observa como ahora el proceso es exactamente el mismo que hicimos aquí y así va a ser siempre. Ahora, en este caso, con esto, lo que hacemos de nuevo es salir de PHP. Ahora escribimos el código XHTML que queramos. Este va a ser el que muestre en el mensaje cuando sea correcto el envío del email. Y ahora volvemos a entrar en PHP y cerramos las llaves, que es lo que nos queda por hacer. Aquí lo vemos y volvemos a salir, cerrar PHP, ya terminando el código. Aquí tenemos el código, los dos condicionales y este otro sistema que nos libra de tener que estar utilizando los escapes para poder utilizar este tipo de código.
Este condicional no creo que sea necesario ya explicarlo. Aquí lo que comprueba es que los dos valores booleanos que nos devuelve el array global $post y enviar mail, los dos tienen que ser verdaderos. Por lo tanto, el formulario ha sido enviado y el email ha sido enviado de modo correcto. En ese caso es cuando aparecerá este mensaje. Aquí tenemos ese código dentro del conjunto de nuestra página, las dos partes del código que hemos creado. Ahora recuerda que para enviar el email tienes que contar con un servidor mail o bien hacerlo desde un servidor remoto, que ya suelen tener ese servicio implementado. Si lo haces desde un servidor mail en tu ordenador, muy probablemente vaya a parar a la dirección que pongas a el spam. Suele ser así casi siempre. De cualquiera de los dos modos, vamos a ver el resultado. Yo en este caso tengo instalado un servidor mail, vamos a probarlo. Como ya decíamos, como ya sabemos a partir de lo que hemos escrito, este script puede dar un mensaje de error o un mensaje de correcto. Para que dé el mensaje de error, lo que voy a hacer, he puesto en el servidor mail que solo permite una serie de direcciones, y aquí puse una que no está permitida, por lo tanto no va a poder enviar de entrada el email para ver el mensaje de error como lo presenta. Aquí tenemos el formulario la primera vez que se carga. Es el ejemplo en el cual ese trozo de código que tiene el condicional, el array global post devuelve falso, ya que no contiene ningún valor y por lo tanto no aparece nada, simplemente nos aparece el formulario vacío como debe aparecer. Vamos a cubrir cualquier dato. Recuerda que aquí estos son los datos que se envían. Aquí este email no es a donde se va a enviar, sino el email que nos envía el usuario y que después va incluido dentro de lo que pusimos, el mensaje que vamos a recibir por email en el que indicamos en el script. Así que aquí podemos poner cualquiera y en el comentario pues el comentario que se pusiera. Pero ahora recuerda que este email no se va a poder enviar, por lo tanto tiene que aparecer, y recuerda que lo pusimos para que aparezca aquí, el mensaje de error cuando falle el envío del email. Probamos y en teoría debe dar error, que exactamente ahí vemos. Lo sentimos, ha habido un problema en el envío del mensaje con la clase advertencia que le aplicamos al párrafo como vimos. Voy a modificar ahora en un momento, vamos a salir de aquí y vamos a poner aquí una dirección que sí sea aceptable y volvemos a verlo en funcionamiento. He cambiado la dirección, ahora es una que sí está ya entre las incluidas en el servidor mail que estoy utilizando, y ahora de nuevo pulsamos para enviar comentario y ahora en teoría sí debe enviarlo correctamente. Ahí vemos el mensaje, su mensaje ha sido enviado, gracias por los comentarios, en fin, lo que pusiéramos en el segundo de los comentarios. Ahora tanto es positivo el array post como la variable enviar mail, lo que nos indica que se ha enviado de modo correcto. Ahora en esa dirección que puse pues tiene que estar el email con los datos formateados como indicamos. Mensaje que aquí podemos ver, los datos que aquí aparecen son los que tengo por defecto en el servidor mail y por tanto son los que aparecen ahí. Como decía también, ha sido detectado por spam, no en Gmail, en este caso me aparecía ya en recibidos, pero sí en el servidor en Illasaron, que es a donde lo envié. Pero bueno, lo que nos interesa ahora, observa aquí el formateo, como indicamos nosotros en nuestro código, con la etiqueta nombre que poníamos y después el valor que tuviera nombre, que fue el que escribimos en el campo, el email, que fue el que escribimos, en fin, aquí ahora no va a ningún sitio, y el comentario y también el valor que escribimos nosotros. Por tanto, ya como vemos tenemos una primera versión funcional trabajando del email, pero que hay que refinarla. Recuerda que ya dijimos que no tiene ningún tipo de medida de seguridad y es importante en todos este tipo de formularios que pongamos online garantizar que van a funcionar de modo correcto y seguro.
Vamos a dejarlo aquí. En el próximo video tutorial seguiremos trabajando y viendo cómo mejorar el formulario y el envío de mails mediante el uso de código PHP. Por hoy nada más. Os hablo Jesús Conde.